¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a otro programa especial de parte de la editorial Trero Press. Mi nombre es Alves, su amigo, colaborador y servidor, y nuevamente me acompaña mi gran amigo Juan Salas. ¿Cómo estás, mi hermano? Hermano, buenas noches. Estoy bien por la gracia del Señor. Ya estoy un poco cansado, hermano, pero aquí estoy todavía pudiendo disfrutar este tiempo que el Señor nos brinda de poder charlar, hermano. Ya teníamos tiempo de no grabar, así que aquí estamos por la gracia del Señor. Sí, así es. De hecho, creo que el último que hicimos fue cuando hablamos sobre los libros de Trero Press para el público infantil, si no me equivoco. Sí, Ujú. esa fue la última vez que nos reunimos ya. No, y ya está aquí el invierno y ahora sí ya está friecito, ya se siente el frío, hermano, ya las lluvias, ya están los tamales, el pozole, ya todo está listo. No, gracias a Dios. Pues acá igual el clima ya se está refrescando, pues ya ves, ya tengo suerte, la chamada ya puesta y gracias a Dios por Sí, eso. Pues bien, hermano, creo que en esta ocasión amerita que tengamos un cierto tono serio y solemne ujú. porque vamos a tratar un asunto muy importante que tengo entendido que es algo que ya el Señor te había puesto en tu corazón desde hace mucho tiempo tratarlo y hasta ahorita pues hemos tenido la oportunidad de poder pues externarlo por así de esa manera, poder grabar este episodio y que pedimos a nuestros hermanos, nuestra audiencia que pues lo tome bien el tema que trataremos el día de hoy, pero también con seriedad en el sentido de que de en cuanto a su importancia. ¿A qué nos referimos? Pues el tema de nuestro episodio de hoy, de nuestro programa es hablemos del peligro silencioso. Y aunque no tratamos de ser alarmistas, aclarando, no queremos ser alarmistas ni nada por el estilo, pero hay una realidad muy tajante que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de tratar. Así que, mi hermano, platícanos un poco a qué nos referimos con el peligro silencioso, que me imagino que está refiriéndose al contexto de las iglesias locales. Claro, hermano, nos referimos a, bueno, antes de que empiece a decir y empecemos a hablar más, hermano, me gustaría advertirle a la audiencia varias cosas. La primera es de que tal vez nosotros vamos a decir cosas que para ustedes puedan sonar un poco perturbantes en sus oídos o son cosas que ustedes por alguna razón nunca han escuchado y tengan que batallar con digerirlo. Y no quiero que piensen que lo que vamos a hablar aquí lo estamos hablando con una manera o intenciones terrenales, sino más que todo es, como decías tú, Albert, el traer a la mesa algo que es real, algo que está pasando, pero que por alguna razón la iglesia lo está ignorando, lo ignora cada día más. Y vamos a hablar en el contexto de la iglesia católica, o sea, la iglesia universal en todo el mundo. En este caso no vamos a estar solamente en eso. Lo otro le pedimos que sea discreto en las cosas que vamos a decir aquí también. Lo estamos tomando de la manera más seria posible dentro de nuestras habilidades humanas. Podemos fallar, así que le pedimos eso y también le pedimos que pues no, si está viendo este video con sus hijos, póngase los audífonos, trate de que ellos más bien no lo escuchen, solo esto es para los padres de familia, adultos y todo eso, hermano. No sé si se me olvida algo más que quisieras agregar antes de que hablemos más. No, solamente tomar en cuenta que como es mucho el material a tratar, pues lo más seguro es que tengamos que hacer una extensión o un segundo programa por el estilo. Ujú. Claro, y pueden mandar sus preguntas, sus dudas que tengan.
No vamos a responder, no es consejería, no es nuestra intención. Y ustedes saben, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a responder las preguntas que podamos responder y que creamos yo y Albert eh, eh, que creamos correctas de responder. No vamos a responder todo lo que nos los mande. Así que ahora, dicho eso, hermano, pues el peligro silencioso que hay en nuestras iglesias, tal vez muchas personas piensan que el problema es el, los pastores no calificados y todo eso, eso es varias, tiene que ver un poco también, pero uno de los problemas que acecha la iglesia de Cristo desde hace ya muchos años es el maltrato infantil o el abuso infantil en nuestras congregaciones. Inclusive esto nos lleva al maltrato de las demás personas, hasta de adultos, el abuso de adultos, tanto de físico, verbal, espiritual, y obviamente el físico lleva a lo sexual, y de eso queremos hablar el día de hoy, hermano. Eso queremos hablar el día de hoy. Ok, hermano, pues para comenzar, porque es necesario que para tener un concepto adecuado y claro de lo que vamos a tratar el día de hoy, por favor, defínanos a qué te refieres con qué el abuso el abuso infantil o la propia palabra abuso, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Claro, hermano. La palabra abuso tal vez no la vamos a encontrar, seguramente no la vamos a encontrar en la Biblia, pero tenemos principios de abuso. Por ejemplo, tenemos el principio en Deuteronomio cuando los amos abusaban de los siervos, cuando los hacían hacer cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios había mandado y ordenado, cuando se les pedía hacer labores más allá de lo que tenía que ser requerido, cuando se le pide a una persona o se le obliga a una persona, en este caso el abuso o el maltrato, se le obliga a hacer algo en contra de, quisiera decir de sus derechos humanos, pero en contra del diseño que Dios le dio a esta persona. Eh, Eso sería un abuso. Eh, y me gustaría agregar esto también, yo sé que no es respuesta, no es la respuesta, pero es un dato curioso que, y esto es estadística de ahorita, hermano. Más de 3 millones de casos de maltrato a niños, 3 millones, hermano, más de 3 millones se denuncian cada año en los Estados Unidos de Norteamérica. 3 Wow. millones de casos de maltratos de infantes se denuncian al año en los Estados Unidos por maltrato físico, un 10%, y el resto por abusos sexuales. Y Mm. se estima, hermano, que aproximadamente 1,000 niños mueren cada año a causa de la violencia, la negligencia y el abuso sexual. Ah, terrible. Son terribles estadísticas, es, mucha la proporción que mencionan de los casos de abuso. Y eso es solamente en los Estados Unidos, hermano. Ujú. En tu país, en México, solo en 2022, el año pasado, 38,494 informes de abuso, negligencia infantil, sexual, fueron reportados a las autoridades del gobierno de México. Y 22,000 casos se agregaron a mitad del 2023. Pero eso 22,580. pero eso tiene implicaciones, mi hermano, porque eso significa que solamente lo que se han reportado, pero ¿cuántos casos debe de ser el aumento de ese tipo de abusos que no se han reportado o no se han querido decir? Bueno, es que algo que hablaremos más adelante acerca de eso. Amén. Amén. Ujú. Entonces, por eso es importante hablar de esto, hermano.
porque como tú decías, esto es lo que se ha reportado, esto es lo que se ha dicho ante las autoridades. Y recordemos que las autoridades, tanto de nuestros países como de donde yo estoy viviendo, muchos de ellos están haciendo un juicio terrenal. Y hoy en día, disciplinar a un niño en una familia cristiana se le considera abuso físico. Eso tenemos que tenerlo en la mente, que hoy en día el disciplinar a un niño en una familia cristiana, a los ojos del mundo se le considera un abuso físico y no lo es así. Entonces, tengamos en mente que también estos números que se han tirado en estas colectas de información pueda ir un porcentaje, un 10, un 15% de personas falsamente acusadas. Pero eso no quita de que hay una realidad de que este problema es un problema real en la iglesia por esta razón, hermano, de que si no sabemos aplicar la disciplina correcta, estamos cometiendo abusos, abusos contra nuestros hijos. Sí, porque luego hay textos, por ejemplo, aludiendo nada más un poquito, donde se habla de la disciplina con la vara, pero a Ujú. veces el mal uso de esa aplicación o la mala aplicación de ese texto conlleva a extremos exagerados que pueden ser peligrosos también para los hijos, ¿no? Claro. Pues bien, hermano, entonces, sabemos que estamos hablando del abuso, pero hay tipos de abuso, clases de abuso respecto a eso. Claro, y hemos encerrado tres por ahorita: el Ujú, abuso físico, el abuso verbal y el abuso espiritual. El abuso sexual no lo trataremos, hermano, por cuestiones delicadas, pero ujú. lo vamos a ir aventando poco a poco conforme vayamos hablando más sobre estos tres tipos de abuso. Ok, bueno, pues vamos a desarrollar el tema. Vamos a nuestro siguiente punto, a menos que tengas algo más que comentar al respecto para Nada, introducir. hermano, nada más. Bueno, bueno, hablemos sobre el abuso infantil en los niños. ¿Qué tópico quisieras comentar respecto a ese punto, mi hermano? La disciplina física, hermano. Creo que el abuso infantil en los niños es una de las cosas de las que me ha tocado vivir en mi experiencia. Como ustedes saben, yo estuve un tiempo como pastor bautista y he estado involucrado en algunas otras cosas del ministerio. Muchos también han visto que he estado involucrado en cosas de abolicionismo, que es contra el aborto, y me ha tocado ver casos, hermano, y especialmente en mis primeros años de cristiano, casado, mis primeros años de cristiano ya casado, yo cometí muchos errores con mi hijo, con el primero a la hora de disciplinarlo, a la hora de educarlo. Por ejemplo, yo escuchaba Proverbios 23:13 cuando decía: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, ¿no? Y muchas personas liberales dicen: mira, eso es abuso porque estás usando una vara para disciplinarlo y todas esas cosas. Entonces, la disciplina física o el abuso o la disciplina física se convierte en un abuso físico cuando nosotros aplicamos la corrección de una manera incorrecta, es decir, por cosas incorrectas, hermano. Un ejemplo bien bobo tal vez es darle una nalgada o darle con la vara a un niño porque el niño está haciendo ruido. Muchos padres nos convertimos en padres gruñones cuando empezamos a tener hijos, curiosamente, porque hacen mucho escándalo, porque están corriendo, porque están haciendo ruido, y muchas veces ignoramos de que ellos son niños, y eso es lo que hace un niño hace ruido, un niño corre, un niño juega. Ahora, lo que no debe de hacer un niño es subirse, por ejemplo, al sofá, saltar en el sofá, romper el sofá
y el mismo romperse hasta la cara o abrirse la cabeza o quebrarse una mano. Eso es lo que un niño no debe de hacer y eso lo debemos de corregir. Pero corregir a un niño porque está jugando, eso es abuso, hermano. Eso es abuso. Muchas veces me tocó ver padres que corregían a sus niños en la congregación como si fueran militares. Les gritaban así feo. Yo una vez caí en ese pecado de gritarle a mi hijo, el mayor, como si mi hijo, el mayor, tuviera la misma edad que yo. Y ese tipo de cosas, hermano, nos lleva a pensar que esos son abusos físicos o estamos abusando de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos hagan algo que no deben de hacer. Bueno, ahora que hablas de lo que es la disciplina física, ¿cómo podemos evitar ese límite o esa línea de llegar a agredir a nuestros hijos? Porque obviamente cuando tú piensas en una vara, pues sabes que eso implica castigo y tienes que aplicarlo cuando hay desobediencia, ¿no? Cuando hay un tipo de desobediencia, una falta o una falta de orden en la casa. Sin embargo, como te había comentado antes, a veces se llega al extremo de exagerar ese tipo de disciplina. Entonces, ¿cómo discernir a qué punto debes de tener tu mano para aplicar la disciplina de tal manera que ni sea tan extremo, ni sea dañino, ni tampoco eso provoque, como dice la escritura en Efesios 6, que Ujú. provoque a ir a tu hijo, que en vez de traerlo al redil más cerca, bajo la cobertura de la casa familiar, lo alejes para que se convierta en un hijo pródigo, porque obviamente hay consecuencias respecto a eso. ¿De qué manera podemos delimitar eso? Yo creo que la manera bíblica de hacerlo es traer a la mente Proverbios 10:18 que dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. La razón por más bien déjame lo pongo de esta manera, práctica. Yo debo de disciplinar a mi hijo cuando no estoy enojado. Si yo he notado que ya me airé, que estoy enojado, yo debo de dejar la disciplina física para otro momento, porque yo voy a pecar y yo puedo ser tentado por Satanás para abusar de mi hijo, hermano. Y hay padres que los pueden golpear a los hijos. Hoy y cambié la palabra de disciplinarlo a golpearlo. Y eso es lo que hacía un esclavista. Un esclavista golpeaba a los esclavos para que hicieran lo que él quería. Así que cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos con el motivo de que hagan lo que yo quiero, no piensen que se están convirtiendo en esclavistas. Yo voy a disciplinar a mi hijo, ¿por qué? Porque mi hijo lo estoy, como dice el Proverbio 13 que decíamos, am, corregir al muchacho. Lo estoy corrigiendo en el Señor, lo estoy disciplinando, dice el Proverbio 13 ahora en el versículo 24, disciplinando con diligencia. Ya debo de evitar el enojo, debo de evitar la ira, pero debo de tener un buen juicio de por qué lo voy a disciplinar. Como ya dije, el ejemplo, hermano, no disciplinamos a un niño porque está jugando eh, y haciendo ruido. O sea, es como ir a disciplinar al herrero que está martillando los metales y decirle, cállate, porque estás haciendo demasiado ruido. Me va a decir el herrero, ¿y qué esperabas? Soy un herrero. Cierto, y de hecho, ahora que hablas de la corrección, me ha tocado, por ejemplo, presenciar a madres que a veces corrigen de una forma humillante. No sé si te ha pasado eso, que de Claro, repente ves a un adolescente, se equivocó, cometió una falta, desobedeció en algo, pero la madre, así como lo dices, en un espíritu de ira, se desquita y lo reprende y lo hace todo en público, que hasta tú también sales regañado, ¿no? Y hasta siente
pena por el muchacho, por la forma en que está siendo aprendido. Entonces, también tiene mucho que ver con las palabras en cuanto a corregir, Ah, ¿no? sí, claro. Te cuento algo antes de que, porque como que nos queremos ir al tema de la Ujú, corrección verbal, ujú, pero te cuento algo que pasó, que yo presencié en mi propia casa. No voy a decir el nombre de la persona, pero cuando recién llegué a Oklahoma, llegué a una iglesia donde ellos promovían la disciplina física a los hijos, de los padres hacia los hijos. Y una vez se me ocurrió invitar a una persona con que en este caso era su nieto, hermano. Llevó a su nieto a nuestra casa. Mi hijo Noah tenía, ay, Dios mío, le voy a decir que tenía como unos, a ver, Asher tenía como un año. Él tenía, yo creo que, híjole, 3 añitos, 4 añitos. Noah estaba pequeño y, y el otro niño estaba un poco más grande que Noah. El punto que se fueron a jugar, el niño creo que tenía como 6 7 años, le doblaba de edad a Noah. Se fueron a jugar y este niño mordió a Noah, hermano. Lo mordió aquí en la espalda y le dejó marcado en la espalda a mi hijo. Y pues uno con pena, ¿no? Y en el momento no sabía cómo actuar. En aquel tiempo todavía no estaba reformado, por así decirlo, apenas estaba creciendo en todo esto de la adoración familiar, la masculinidad, el liderar a mi casa y proteger a mi familia. Y, y este abuelo agarró al hijo y se quitó el cinturón, hermano. Y se fue a uno de los cuartos donde estaba de mis hijos. Ni siquiera me dijo lo que iba a hacer. Agarró al niño y lo puso con las que serían, puedo decir, pompas para arriba. Y le daba cintarazos, hermano, así, pero duro. Y enfrente de nosotros o enfrente de mis hijos. Y yo me quedé en shock. ¿Y qué está pasando? Eso es abuso, hermano. ¿Por qué? Porque lo estás humillando al niño delante de los demás. Él se pudo ver, en primer lugar, él no es su papá. Esa corrección se la debería de haber delegado a la mamá. Su hija era madre soltera. Se la debería de haber delegado a la mamá cuando llegara a la casa. Antes de eso, tuvo que haberle pedido perdón a mi hijo porque el niño pecó contra mi hijo. Mi hijo fácilmente lo pudo haber perdonado y lo perdonó, pero él tuvo que haber actuado primero a reconciliar entre los niños. Segundo, aplicar la corrección ya una vez llegada a su casa y no avergonzar a este niño, porque Dios no nos disciplina de esa manera, hermano. Muchas veces estamos siendo disciplinados por el Señor la mayoría de las veces y está siendo en privado. Y otras veces se hacen públicas para nuestra vergüenza cuando no queremos obedecer, ¿verdad? Am, pero ese caso, hermano, nunca se me va a olvidar porque vi cómo le pegaba y le pegaba como si fuera este niño un animal literalmente. O sea, tampoco quiero exagerar y piensen que lo golpeaba así feo, feo, pero lo golpeaba y no estaba bien lo que estaba haciendo. Bueno, hablando de los golpes o de la corrección, ¿qué tan válido es aplicar el castigo físico en términos de varas, chanclazos, golpes, todo eso? Porque ya ves que, por ejemplo, hay hermanos cristianos que no quieren usar la vara porque piensan que esa es una exageración, que lo mejor es hacer castigos como, por ejemplo, hacerlos trabajar más, hacer tareas, no darles salidas a los juegos, cosas por el estilo, pero son castigos que no implican dolor físico. ¿Están siendo bíblicos en esa manera de aplicar la disciplina o, o están desviando ese tipo de corrección y es Dios quien aprueba el azotazo, obviamente medido, controlado? ¿Tú qué puedes decirnos acerca de eso? Claro, mira, venimos saliendo de siglos donde hubo demasiado abuso de autoridad en nuestro país, especialmente hablando en México, donde a los hombres se nos catalogaba de machistas, ¿verdad?
y abusadores y todo eso. Eso quedó bien, bien marcado en nosotros, que la iglesia sufrió las consecuencias de no hablar y responder bíblicamente en aquel siglo en nuestro país. Y por eso cuando hermanos ven la palabra vara en la escritura, se espantan. Y curiosamente los hermanos que se oponen a la palabra vara son los mismos hermanos que se oponen a los 10 mandamientos, pensando que la disciplina y la vara son cosas que estaban para la ley ceremonial. Son cosas que ya no aplican al Nuevo Testamento. Y eso es totalmente errado y erróneo. Porque cuando estudiamos la palabra vara, es más, en el Salmo 23, la vara y tu callado, está hablando de que el Señor usa su vara como un pastor, literalmente, para corregirnos. El sufrimiento, muchas veces lo que siempre le he dicho a mis hijos y a mi esposa es, cuando ellos me dicen, es que estoy pasando una lucha, un sufrimiento, asegúrate de lo que estás pasando no es la vara del Señor, o es simplemente Satanás trayendo todo esto y Dios dejándolo hacerlo para tu santificación. Entonces, por ejemplo, en el Proverbio 29, en el versículo 15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero al niño consentido avergüenza a su madre. Entonces, cuando estamos poniéndonos a, a disciplinarlos de esa manera, como decías, lo que estamos haciendo es siendo legal, siendo como un arminiano, ¿no? Te estás ganando mi confianza y mi respeto y me estoy ganando tu obediencia y tu amor a base de obras, a base de, a base de cosas, ¿no? En el caso de mis hijos, a mis hijos les encanta el Nintendo, ellos aman Nintendo y yo no tengo ningún problema con comprarles Nintendo, uh, siempre y cuando pueda, ¿verdad? Eh, pero algo que les he enseñado es que yo les voy a comprar un juego, hermano, porque a mí se me antoja comprarles un juego, porque soy bondadoso, porque su padre es dador alegre y les va a comprar un juego. Yo no les voy a decir, mira, si te portas bien, haces esto, esto y esto otro, te lo voy a dar. No. ¿Por qué? Porque esa es su obligación de ellos, Albert. Ellos tienen una obligación y una responsabilidad de parte de Dios hacia mí. Quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que, ¿qué? Para que tengas largos días en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, ahí va la disciplina, hermano. Si yo no quiero disciplinar a mi hijo correctamente, o sea, en un balance, como ya dije, no se enojen, no se airen por las razones bíblicas correctas. Si yo me pongo a no hacerlo, yo estoy yendo en contra de Dios, hermano, y su palabra. O sea, literalmente entonces arranquemos muchas cosas de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia habla de disciplina. Ok, ahora, bueno, okay, hablamos de disciplina. ¿En qué casos, si puedes mencionar algunos, en qué casos específicos podríamos decir, o bueno, específicos o generales, por así decirlo, porque obviamente difieren casos a casos, ¿no? Pero en qué casos podría aplicarse correctamente la vara? Porque a veces se puede aplicar la vara o se puede aplicar la disciplina, mejor dicho, por cualquier motivo, y a lo mejor eso es incorrecto, me explico. Puede haber situaciones en las cuales dicen, no, ¿sabes qué? Esto ya se pasó de la valla, mi hijo está desobediente, rebelde, etcétera, etcétera, o cosas por el estilo. Como en qué casos se podría aplicar ese tipo de disciplina física. Yo creo que voy a responder esa pregunta con una introducción a la respuesta de esa pregunta. Muchas de las cosas, Me quedé así, ¿qué? voy a responder esa pregunta con una introducción para poderla responder. Muchas de las consecuencias que estamos viviendo, porque ya sé de dónde viene esa pregunta, hermano. Muchas de las cosas que estamos viviendo no son nada más y nada menos que las consecuencias
de la disciplina tardía, de que nos hemos tardado demasiado en disciplinar a nuestros hijos. Y otra, muchos pastores que ahorita me están oyendo y que me van a estar oyendo y que me van a estar viendo, porque seguramente sus miembros se lo van a mandar, no han enseñado este tipo de cosas a la iglesia y por eso la iglesia no sabe qué hacer. La falta de conocimiento provoca ¿qué? Confusión y destrucción. Si yo no sé, se me enseña cómo debo disciplinar a mi hijo en Cristo, Efesios capítulo 6, no se me enseña lo que el apóstol San Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribió. Para mí como padre, hermano, yo no voy a saber cuándo y cuándo no darle un varazo a mi hijo. Ahora, recuerden, hermano, no vayan y compren una vara grande de esas de... Me recuerdo que mi papá me pegaba con una rama de los árboles mojada, y eso dolía, hermano, feo. O sea, me dolía feo y eso es abuso. Hermanos, usted no es el hombre de la Inquisición. O sea, cuando vemos la vara ahí, no lo tomemos como un instrumento de castigo como la Inquisición. O sea, es corregirlo, es guiarlo, instruirlo a hacer lo bueno. No, Noah, y Noah va a salir mucho en este video. Noah, por ejemplo, tiene ahorita 8 años, hermano. Yo a Noah, yo ya no le he disciplinado físicamente. Quisiera decir, hermano, desde hace, podría decir desde hace 3 años. Noah ya sabe, él ya ve mi mirada cuando él sabe que hizo algo que no me agrada. Y él viene y me pide perdón, va y le pide perdón con quien está pecando, y va y le pide perdón al Señor. Pero Noah ya no recibe la vara. Asher tiene 6, perdón. Igual hace 2 años que Asher yo no lo he disciplinado. Mi esposa, por ejemplo, pudiéramos decir que con mi hija de 4, hace 1 año, hermano, y aún así, de vez en cuando mi esposa le recuerda a Idelet que debe de comportarse. Por ejemplo, se pelean, ¿no? Cuando se están peleando entre ellos, se les enseña que son hermanos. Oye, son hermanos. Los hermanos no nos golpeamos, no nos peleamos. Otra de las cosas que me gustaría tirar ahí en la mesa para después más en otro video traerlo y arreglar este asunto es de que los hijos son el reflejo de nosotros los padres, hermano. Tristemente. Yo he visto a niños golpearse feo, o sea, feo, hermano. Una vez me tocó ver en la última iglesia donde la que me salí, por eso me salí, porque los pastores no hicieron nada. Era un niño, agarró al otro niño de aquí, hermano, y lo puso así en la mesa, la cabeza en la mesa así, y lo tenía así, hermano. O sea, si ellos se comportan de esa manera, los niños, qué me deja pensar de los padres? Y los pastores no les decían nada, no les llamaban la atención. Ah, son niños, sí, pero si ese niño llega a matar a este otro niño, todos aquí vamos a tener un gran problema como congregación. Sí, y eso sí es un caso muy drástico y que no se haya hecho nada todavía es peor. Sabes que me viene a la mente eso, lo que dijiste acerca de creo que acción tardía, o sea, de disciplinar ahora sí a los hijos, pero sabes, también hay casos en que parece invertido eso, que disciplinaban demasiado a sus hijos, pero luego pasa que, no, ¿sabes qué? Discipliné demasiado al mayor, ¿no? Al hijo mayor. Pero ahora como que estoy consciente de que creo que exageré, se me fue la mano y ahora vienen los siguientes Ujú, hijos, los hijos menores y digo, pues voy a bajarle 5 galletas o toras a mi manera de haber disciplinado y se llega al extremo claro.
pues sí, de soltarlo o sí disciplinarlo, pero no tan de forma severa y como quiera tratas con el pecado de los hijos, de la misma manera que tratabas con el pecado del hijo mayor. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Yo tengo 4, ¿verdad? Como sabes, Sí, quisiera tener más hijos. Con Noah yo fui demasiado duro con mi hijo. Yo estaba aprendiendo y lo digo con vergüenza, pero a la vez con alegría porque el Señor ya me perdonó esos pecados. Y cuando yo me di cuenta, Albert, de que yo estaba siendo demasiado, o había sido demasiado duro con Noah, tomé a Noah a solas y le pedí perdón. Dije, Señor, tal vez me entienda, tal vez no me entienda, pero a lo mejor Noah es mi hermano, ¿verdad? La salvación no la sabemos, quiénes son los elegidos, pero él es mi prójimo y he pecado contra él. Le fui y le pedí perdón, hermano, y me entró ese sentimiento que tú dices cuando veía a Idalet con ella y a Asher, a estos dos más pequeños. Y dije, no, es que con él fue bien duro y yo ya no lo quiero hacer con Asher y empecé a caer en lo que decía el proverbio de hacer al niño caprichoso. Y cuando yo tenía que aplicar la vara, no la aplicaba, porque me daba ese de, fuiste muy duro con Noah, acuérdate, hasta que el Señor mismo por su palabra me volvió a recordar que fuera justo delante de ellos y les hiciera que honraran al Señor, que temieran al Señor. Y empecé a actuar, hermano, empecé a ir a la mano a ellos dos. Eh, con la niña, te cuento, con la niña especialmente con Idalet, yo no aplico la disciplina. Una de las cosas que me queda muy claro es que la Biblia menciona a la mujer como vaso frágil, ¿verdad? Yo tengo de por sí ya por naturaleza, yo soy más fuerte que mi esposa en cuestiones físicas. Aunque ella dé a luz, yo sigo siendo por naturaleza fuerte, porque soy un hombre, estoy diseñado para cargar cosas pesadas, inclusive derribar una pared con un puño si yo quisiera, ¿verdad? La podemos derribar, especialmente estas paredes, no las paredes de México, esas son, esas son de tabique, hermano, esto es cartón, esto sí lo puedo derribar, pero espero me entiendan el concepto que estoy diciendo, de que somos más fuertes. Eh, si yo le doy vara una nalgada a mi hija, yo estoy siendo muy fuerte. Entonces, el Señor me dio una esposa para que mi esposa ejecute la disciplina de parte mía hacia mi hija. Entonces, mi esposa se encarga de la disciplina de la niña y hay una regla aquí en la casa. Cualquiera que toque a mi hija, especialmente a Idalet, sea un hombre, sea un niño, va a estar en graves problemas conmigo, especialmente conmigo, porque ella es una mujer. Aquí tenemos una regla de que se protege a la mujer, se cuida a la mujer. O sea, somos tres hombres, somos cuatro hombres, tres pequeños y uno ya grande. Y los cuatro protegemos a las mujeres. Y si hay una mujer de visita, si hay niñas de visita aquí en la casa, mis hijos saben, hey, va a haber niñas aquí. Ustedes protegen y cuidan. Cualquier cosa, protegen y cuidan. So, ellos ya saben. Si hay una hermana aquí en la casa y está en peligro de que alguien entre y nos quiera robar lo que sea, ella tiene que ser protegida por mí si no está su esposo en esos casos. Y ya me estoy yendo de más, pero bueno, eso lo podemos hablar después. Ok, bueno, respecto a este tema, ¿hay algo más que quieras señalar o comentar? ¿Algo específico? Creo que la corrección física ya la hablamos, la corrección verbal de no Mm. gritarle a los hijos, no lo hemos tocado, el no Es lo, gritarles. es lo que te quería comentar, porque una cosa es, ok, ya estás consciente de lo que no debes de hacer, o sea, en términos de acción, o sea, de reflexionar.
primero, más que nada, no está bajo el influjo de la ira. Hay ocasiones para las cuales puedes corregir. Hay situaciones en las que es apropiado hacer el uso de la disciplina física y demás sugerencias que tú has dado. Sin embargo, también cuenta mucho el cómo expreso verbalmente la disciplina. Dicho de otra manera, si estamos hablando de hijos pequeños, si estamos hablando de adolescentes, ¿cómo te diriges a ellos de forma verbal? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces con paciencia? ¿Lo haces con mucha seriedad? O sea, ¿qué tipo de lenguaje se podría emplear al acercarte dentro del contexto de una disciplina? Debo de hacerlo evangélicamente, hermano, con la Ujú. mente evangélica. Por eso sigo insistiendo en que las personas deben de ser fieles lectores y estudiantes de sus Biblias si quieren tener familias saludables y sólidas, porque todo esto va a depender de ello. El ser conscientes de que ellos pecan igual que nosotros, de que ellos van a hacer violaciones contra la ley de Dios igual que nosotros, y nosotros debemos de actuar como Dios actúa con nosotros. La única razón en la que no podemos ser es dar la redención de pecados o la salvación, ni de mandar a una persona al infierno. Eso solo se le atribuye a Dios. En lo otro, nosotros debemos de imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hablamos con firmeza a nuestros hijos, hablamos con amor, hablamos con firmeza, les hablamos como padres, porque hay padres que le hablan a sus hijos como si los padres fueran los hijos. ¿Quieres que te discipline? ¿Quieres que te dé esto? ¿Quieres que te dé aquello? Y es que no le puedo hablar muy fuerte porque él se va a sentir, ya no me va a querer, ya no me va a amar. No, hermanos, haga lo que la Biblia manda que haga. Sea cristiano, viva de acuerdo a su llamado que fue. Entonces, en la corrección verbal debemos de hablar como Cristo habló a sus discípulos. Por ejemplo, cuando Jesús cuando lo de Pedro, cuando niega a Jesús 3 veces. ¿Tú no ves a Jesús diciéndole, mentiroso, hijo de tu padre el diablo, tú me vas a traicionar así con gritos? No, no lo lees de esa manera. Que si yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, tú me vas a traicionar, pero recuerda, yo ya rogué por ti. Lo corrige. O cuando corrige a los discípulos, cuando le preguntan de tontos, ¿y quién es el más grande en el reino de los cielos, Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Amable, pasible. Pero cuando se trataba de los fariseos, necios, duros de corazón, hijos de su padre, el diablo, ahora nosotros no vamos a ir a decirle eso a nuestros hijos, pero podemos tomar el principio de que Jesús ahí subió un poco el tono y dio su exhortación correcta. Debemos de aprender a saber exhortar, hermano, a saber corregir, a saber disciplinar, a saber amar. Y todo eso lo vamos a aprender si nos apegamos a la palabra de Dios, si nuestros pastores nos lo enseñan y si nosotros buscamos crecer en la vida de familia. Hay muchas familias, hermanos, y los exhorto a ustedes a que dejen de hacer esto. Hay muchas familias que están más enfocadas en cómo servir en las congregaciones que cómo educar a sus hijos, cómo instruir a sus hijos. Hay familias que se entregan a la congregación al ver, pero muy rara vez se entregan a la disciplina y corrección de su familia. Ok, me imagino que como padre, en tu caso, Juan, tú le explicas acerca del pecado que cometen tus hijos, porque ya ves que una tendencia natural en los padres, bueno, a mí me ha tocado ser como hijo, yo no soy padre, pero sí como hijo, es que cuando era más pequeño, simplemente no me explicaban qué hice, o vieron que hice algo mal y ya, y no me daban la exhortación, no me daban la Ujú. explicación. Obviamente, en el caso cristiano, hay padres que simplemente
castigan a sus hijos y porque hiciste mal, ¿no? Pero ahora que mencionas hace un momento que hay que ser padres cristianos, imitar a nuestros padres, me imagino yo que ahí ya también entra un elemento del evangelio o un elemento de instrucción que la Biblia dice. ¿Sí? O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, que evitemos el legalismo y el antinomianismo en, en la disciplina, porque si somos legalistas, estamos abusando de nuestros hijos. Una de las cosas que Jesús reprende a los fariseos es por poner cargas pesadas a las personas. Ni ellos entraban, ni dejaban entrar a otros al reino de los cielos. Entonces, nuestra instrucción mal o nuestra disciplina mal aplicada va a ser endurecer el corazón de mi hijo en lugar de ayudarlo a caminar como el Señor quiere que camine. Entonces, en el legalista, padre legalista, él va a decirle al hijo, porque yo digo, y yo le diré al padre, ¿y tú quién eres? O sea, ¿con qué autoridad vienes y le dices al niño que está mal? Porque al decirle ya a alguien, está mal lo que estás haciendo, significa que tú ya, o tú eres la fuente de ley, o tú me estás hablando de parte de alguien que es la ley. Entonces dime por qué estoy mal. Una de las cosas hay que explicarle a nuestros hijos el por qué están mal, por qué es lo que están haciendo está mal. Y aquí el legalista va a subir el estándar de la ley, tanto de Dios como la ley del hombre, a tal grado que muchos padres quieren que sus hijos sean perfectos y que jamás pequen. Hermanos, ni ellos son perfectos, ni ellos van a llegar al grado de no pecar aquí en la tierra. En el cielo ya no habrá pecado. Ahí es donde ahí es la meta de que todos estemos ahí, en perfección. Aquí no. Entonces, pedirle al niño que haga, por ejemplo, algo que yo fallaba bastante era, no es bien, está bien alto de estatura, tiene 8 años, hermano, y me llega aquí, literalmente. Él parece un niño ya de 10 años o de 11 años. Entonces, a veces la gente, o más bien yo, espero que no actúe como lo que se ve, como un niño ya grande, pero aún es un niño pequeño de 8 años. Entonces, demandarle muchas cosas a él, por ejemplo, y se te cayó ya la pasta de dientes, ¿y por qué no me entiendes? Y ahí, pum, pum, si empiezas a explotar y le empiezas a decir que si tira la pasta de dientes le vas a dar un zape o lo vas a pellizcar como muchas madres mexicanas o le vas a dar un chanclazo. El niño crece con un trauma que cuando se casa, hermano, cuando se vaya a casar, él va a hacerle así. Y cuidando que la esposa no lo vea tirar la pasta de dientes. Y si la esposa lo ve, él va a sentir, o si la esposa la tira a la inversa, él se va a descargar con la esposa por ver tirado la pasta de dientes. O cuando vaya a un trabajo y algún empleado tire algo y él está de encargado, él corre a ese empleado, hermano, porque tiraste el aceite y te vas para afuera. Y entonces empiezan a elevar el estándar tan alto que crean hijos que son perfeccionistas en la vida. Los trauman, hermano. Son niños que después le tienen miedo a los padres, en lugar de tenerle reverencia a los padres. Y eso es lo que el legalista va a hacer en la casa, hacer que sus hijos sean temibles, que le teman a él y no que teman a Dios, que es la meta final. Y de eso, hermano, yo fui culpable un tiempo en el principio hasta que Señor recapacité y me abrió los ojos de que estaba siendo legalista con mis hijos, con mi hijo. Ok, ok. Deteniéndonos un poquito en el aspecto legalista, nada más un poco. Me he topado, por ejemplo, en esos casos, en las motivaciones que hacen los padres con respecto a ese tipo de disciplina o instrucción a los hijos. Refiriéndome a esto, que por ejemplo, porque yo soy cristiano, porque soy ministro, porque soy siervo, tienes que actuar y portarte bien delante de la congregación. No puedes cometer un error, no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes irte corriendo por los pasillos, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, y lo hacen de tal modo que ni siquiera involucran ni a la palabra ni al evangelio. Aunado de que piensan más en el testimonio que dan, o sea, como familia, que debemos ser recatados. Obviamente la escritura, en el caso de un ministro, por ejemplo, 1 Timoteo 3, dice que gobierne bien sobre los hijos, que gobierne bien Claro. sobre su casa. Es importante, pero de ahí a llegar al extremo de hacer demandas altas que ni siquiera los propios padres pueden cargar, parafraseando Hechos 15, eso sí conlleva un enorme peligro para los hijos, porque los traumas le puede causar depresión por no alcanzar esos estándares, pueden sentirse condenados o autocondenados, no pueden ver la gracia de Dios, o sea, cuando pecan, se equivocan, todo eso. Ujú, Entonces, no sé ujú. si tienes algún comentario respecto de eso. Yo creo que voy a hacer más comentarios, pero me gustaría hacerlos en la segunda parte. Ok, Enfocarnos en la segunda parte, en este punto de los abusos infantiles. Ahora, el antinominiano también abusa, porque él le da demasiada libertad al hijo. Son niños. Y ya lo había dicho yo, no nos olvidemos de que son pequeños, pero no nos volvamos libertinos y ignoremos que la Biblia dice, hey, corrígelo. La razón, porque es pequeño y está aprendiendo y tú ya pasaste por eso y tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios que te debe de ayudar a corregirte más y corregir a tus hijos en la vida. El antinominiano lo que va a hacer es de que todo es gracia y todo es amor. No, a los hijos no hay que corregirlos, hay que redirigirlos, hay que motivarlos a hacer el bien. A los hijos hay que amarlos porque son una bendición. Y no, ¿cómo le vas a dar una vara o cómo le vas a dar una nalgada o cómo lo vas a castigar si él es él es tu hijo? ¿No lo amas? Jesús dijo que amáramos a vuestros enemigos, a vuestros hermanos. Debes de hacer esto. Eso es un extremo, hermano. Las dos cosas deben de mezclarse, la ley y el evangelio son muy buenos amigos, o quisiera decir los mejores amigos, cuando los dos se unen correctamente, proclaman el amor tanto al prójimo como a Dios. Por ejemplo, el antinominiano en la disciplina, él no disciplina, él recompensa. Él va a recompensarlo más al niño, le va a dar más, porque el niño tiene que motivarse a través de los regalos, a través del amor, a través de las charlas, a través de la motivación y todo eso. Y eso es crear un católico romano, hermano. Eso es literalmente hacer al niño una persona que no va a reconocer el día de mañana las autoridades civiles o los magistrados, por ejemplo, porque él va a estar peleado con la ley, él va a decir, no, no ley, pura gracia, puro amor, comprensión y cuidado. Y sí, es verdad, debemos de entendernos y comprendernos, pero también nos llama la Biblia a corregirnos bien, correctamente. ok. Entonces, prácticamente se trata de una disciplina en término medio, por así decirlo, una disciplina equilibrada, balanceada entre la ley, tomando en cuenta que la ley es la que nos muestra o nos da el conocimiento del pecado, como dice Romanos 3:20. O sea, ¿sabes qué? Tú infringiste esta ley, tú quebrantaste este mandamiento, tú sabes que a Dios le desagrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos ese elemento, la otra parte del Evangelio, que recibimos la gracia, eh, más que nada para el perdón de nuestros pecados, pero Claro. también conlleva pedir al Señor que nos ayude a no pecar más contra Él y por ende no pecar contra nuestro prójimo. ¿Estamos en lo Y alguien, correcto? ujú, Ujú. y alguien pudiera decir, ¿y ahí dónde estamos abusando de los infantes? Bueno, ahí te va la primera. Un ejemplo bien claro a la hora de comer. Una de las cosas que cualquier padre batalla cuando sus hijos tienen 4 o 3 años, la comida. El legalista le va a decir, ¿no quieres comer? No comas, vete a tu cuarto y vas a estar sin comer y sin cenar. Eso es el legalista. Y ahí está abusando porque le está negando un medio de gracia básico a un niño de qué es comer.
El antinominiano le va a decir, ¿quieres que te haga, en caso norteamericano, ¿quieres que te haga unos, o te vaya y te compre un McChicken, o te compre unos chicken nuggets, o te compro otra cosa de comer, o te hago otra cosa de comer? Y ahí está encaprichando al niño, y en lugar de comer, por ejemplo, vegetales, cosas saludables, lo estás llevando a comer cosas que van a perjudicar su salud completamente. Y ese es el antinominiano. Él va a decir, es que es el amor, hay que comprendernos, hay que amarnos. Y el legalista va a decir, no, si no es esto, no es nada. Entonces ambos están abusando. Ahora, ¿cuál es la cosa correcta en casos de esto? Es enseñarle el por qué debe de comer, que los vegetales son buenos para él, que el pollo es bueno para él, que el arroz es bueno para él, que el beber agua también es bueno porque es bueno para su cuerpo y porque lo que está en la mesa, primordialmente lo que está en la mesa, fue proveído por las manos del Señor, nuestro Dios. Y el niño va a crecer agradecido porque cada vez que hay algo en la mesa, cuando llegue grande, ¿y qué tal si pasa una hambruna y lo único que hay de comer son vegetales verdes? ¿Dónde va a estar la mamá o el papá antinominiano que le va a comprar los chicken, los McChicken o lo que sea? No va a estar y va a tener que aguantarse, comérselos o no comérselos y morir de hambre. Dicho de otro modo, esa es la forma de expresar o aplicar la exhortación, la corrección, la instrucción e incluso la reprensión, con base a la escritura y con base al evangelio. ¿Vale? Ok. ¿Tienes algo más que comentar respecto a este segundo punto del abuso infantil en los niños? Eh, el aseo, hermano. No hay padres que no asean a sus hijos. En el caso de donde yo estoy en Norteamérica, o bueno, los dos estamos en Norteamérica, pero pues yo en los Estados Unidos, me ha tocado ver muchos padres y saber de muchos padres y esto nos lleva al punto 3 también, ¿no? Es como catapulta para allá. Me ha tocado a escuchar a hijos en las escuelas dominicales, cuando antes creía en ello, eh, de que sus hijos no desayunaban o sus hijos iban sucios, hermano. O por ejemplo, en el cunero me daba cuenta, porque mi esposa estaba ahí, me decía, oye, al niño no le han cambiado el pañal yo creo que desde que se durmió de la noche pasada. Eh, el no darles de desayunar, eso es un abuso, hermano. Eh, no hay niños que te decían, por ejemplo, que sus padres no les hablaban muy bien, o sea, les hablaban con cosas con palabras punzocortantes, que sí, para no usar otro tipo de palabra. Y eso, hermano, y eso es lo que nos debe de hacer conciencia con nuestros propios hijos, que hasta ese tipo de cosas básicas como asearlos, tenerles ropa limpia, tener sus cuartos limpios, que tengan ropa, o sea, dentro las cosas básicas. Eso es ser un buen padre, porque si nuestros hijos carecen por nuestra culpa, eso es ser abusivos, hermano. No hay padres que compran para ellos, pero no a sus hijos. Ok. Bueno, vamos a adentrarnos a nuestro tercer punto, es el abuso eclesiástico. Pero me imagino que tú vas a enfocarte con un aspecto referente al abuso eclesiástico, Sí, ¿verdad? ¿A qué nos sí, referimos con el abuso eclesiástico? Para adentrarnos a este punto. claro. Recuerdas que yo estaba hablando de unas estadísticas, ¿verdad? Ujú, sí, De las estadísticas acá en los Estados Unidos y todo eso en nuestros países a nivel mundial. En el 2022, hermano, volviendo al 2022, 3 millones, los 3 millones que dije, hermano, el
las cifras, híjole, 7.2 millones de niños fueron abusados, hermano, por líderes eclesiásticos en 2022. Y las cifras siguen subiendo, hermano. Cada año suben más y, y eso es alarmante, hermano, porque si esto está pasando con los infantes, ¿qué no está pasando también? Si está pasando con los adultos, imagínate con los infantes. ¿Qué, qué es lo que está pasando en la iglesia de Cristo? Y nosotros acusamos y vemos de la iglesia romana católica del anticristo que muchos sacerdotes uh, es- han abusado de infantes, pero la iglesia protestante no está libre de este pecado, ¿no? Hace algunos días en Oklahoma, aquí también salió en las noticias, un pastor bautista que también abusó de infantes y fue a parar a la cárcel. Y se les ha encontrado inclusive con pornografía infantil. La razón por la que empezamos este video, Albert, con definiendo qué es un abuso y hablando un poco de la disciplina de los hijos y la negligencia de los pastores, es porque todo eso es lo que ha motivado a este otro pecado silencioso, donde me tocó un caso, por ejemplo, vivir ah, de este mentado supuesto pastor, hermano, que había, se había ofrecido para, según él, era personas sobadoras, ¿no? Esas personas que soban y todo eso. Y se había ofrecido para sobar a una niña eh, y terminó abusando sexualmente de ella, hermano. Y lo más que me dejó así en shock fue como otro pastor lo defendió. Inclusive lo cuidó le dio la membresía a nuestra iglesia, predicó muchas veces en nuestra iglesia y no lo sabíamos que había cometido este crimen. Y él estaba inclusive ahí, nuestros hijos estaban ahí, hermano, Ah, porque este tipo de pecados los vemos muy inofensivos. Y todo esto ha sido culpa de que no han entendido en la palabra de Dios lo que es la ley de Dios. Hay una gran ignorancia. Por ejemplo, México es el primer lugar en abuso sexual infantil en todo el continente americano. Y Estados Unidos es el segundo. Entonces, hermano, esto es algo real y esto es en las iglesias. Por ejemplo, uno de cada 7 niños, de cada 7, hermano, uno ha sufrido abuso y negligencia infantil en una iglesia. Digamos, en una iglesia de 100 niños, el 90 ya sufrieron abusos. De 100 niños, 90 de diferentes índoles verbales, físicos, sexuales. Y la razón es esta. Por eso quise traer primero los primeros 2 puntos y advertir que haremos una segunda parte, porque si nosotros como padres no estamos instruyendo y no estamos corrigiendo a nuestros hijos correctamente, Albert, ¿quién me asegura que el maestro de escuela dominical lo está haciendo? ¿Qué me sí, garantiza eso? oye, está fuerte esas estadísticas, y más.
que se supone que la iglesia local debería ser el lugar más seguro de todo el frente del mundo, del acecho del mundo, de pecadores que son realmente maliciosos, ¿sí? Pero lastimosamente hay una realidad en que también se ha infiltrado en la iglesia, haciéndose pasar por falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, o incluso un solo miembro de la iglesia local que parece que está vestido de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Lo peor, atacar a los propios hijos, los propios niños, eso es terrible, mi hermano, terrible. Porque mientras te iba escuchando, pienso yo que mucho tiene que ver, por ejemplo, en el asunto de en casa, la necesidad de instruir sobre esa clase de peligros, ¿sí? Porque a veces, como tú bien dices, lo tomamos muy a la ligera, ¿qué puede pasar? ¿No? Y puede pasar, porque al final de cuentas estamos viviendo en un mundo caído por el pecado y gobernado por Satanás, en el buen sentido de la expresión, tú lo entiendes, ¿no? Y en el segundo caso, eh, que el liderazgo de la iglesia, un consejo de ancianos, que no esté pendiente y no vigile esas cosas, y, o sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que un consejo de ancianos o un pastor defienda más a un abusivo dentro de la iglesia que creerle al testimonio de gente que tal vez es noble, que ha sido víctima de ese tipo de cosas? Y lo peor es que simplemente terminan alejando a los que saben estas cosas. Es muy feo eso, muy terrible esa situación que se presta en la iglesia de hoy en día. Y nada más una acotación a aclarar, no queremos ser alarmistas con este asunto, no se trata de ser No, sensacionalistas, no es la intención, simplemente se trata de poner las cosas como son hoy en día. Y si te das cuenta, mi querido hermano oyente, mi audiencia, la audiencia nuestra, el hermano Juan está exponiendo casos que están a nivel general, a nivel de iglesia, porque por eso está presentando las estadísticas, aunado del caso que ya presenció, porque al final de claro. cuentas, como lo venimos diciendo, estamos hablando de un peligro silencioso. Y hermano, esto, por ejemplo, en la Convención Bautista del Sur Nacional en el 2022, por ejemplo, se abrió un caso contra la Convención Bautista del Sur de 700 casos. Estamos hablando de 700 llamados ministros del Evangelio que abusaron sexualmente de sus miembros en casos de adultos y de infantes. Y la iglesia presbiteriana no se queda atrás, hermano. Muchos piensan que la iglesia presbiteriana en Estados Unidos es una santa. No tampoco, hermanos. La iglesia presbiteriana también tiene sus problemas. Por ejemplo, en el presbiterio de hace unos años, no voy a decir nombre, pero en el presbiterio de donde yo pertenecía, se abrió un caso de abuso infantil. Y muchos, hermanos, muchos desde la sesión de la iglesia local se hicieron de la vista gorda y luego cuando se llevó al presbiterio por causa de renombre, se quedaron callados. Entonces, no solo pasa en la iglesia romana del anticristo, no solo pasa en las iglesias bautistas del sur, pasa en todas las iglesias, hermano. Por eso dije la iglesia universal, en todas. Y nuestro mayor problema es que no nos han enseñado los ministros como padres a cómo cuidar a nuestras familias. Y también cómo denunciarlas cuando pase eso y no encubrir Claro, los casos. y Ujú. de eso podemos hablar en la próxima parte número 2. ¿Qué hago? ¿Qué hago si mi hijo ha sido abusado? ¿Qué son los pasos bíblicos que debo de hacer? Tú mencionaste hablar a las autoridades. Es el paso
número uno, ¿verdad? Pero ¿qué hago con las congregaciones? ¿Cómo sé que está pasándole a uno de mis hijos? ¿Cómo sé o con los pastores que nos están viendo? ¿Qué, qué debo de hacer para proteger a la iglesia de todo esto? Entonces, las tres cosas que nos vamos a tratar en el otro episodio, hermano, sobre los cuneros, los mentados cuneros. Porque yo personalmente soy enemigo de ese tipo de cosas, de tener cuneros. Porque soy enemigo de tener programas de niños, donde en campamentos de jóvenes se ha visto esto de abuso, se ha visto hasta entre ellos fornicar, se ha visto hasta en las escuelas dominicales, hermano, donde un caso que pasó en una sesión, en un consistorio de un presbiterio, de una iglesia presbiteriana, donde un miembro disciplinó a un niño de una manera inapropiada, hermano. Abusó de él físicamente, no sexualmente, físicamente, al tratarlo como lo trató. Y muchos excusaron como que, ok, pero es que tu hijo está de rebelde y tenían que sacarlo del cunero o tenían que sacarlo de la escuelita dominical. Por eso es que yo soy un enemigo de la escuela dominical, hermano. Yo soy fiel enemigo de las escuelitas dominicales. Porque si yo te estoy contando, yo te estoy diciendo que yo batallé, que yo luché, que yo cometí pecados contra mi hijo, ¿qué me hace pensar que ellos no lo van a hacer? Sí, estoy tratando de que puedan las conciencias de ustedes entender la gravedad del asunto, que todo esto que viene desde, que va desde este país hacia ustedes, es nada más y nada menos que dañino, hermano. No es bueno imitarlo, porque hay muchas consecuencias que han pasado simplemente por esto. El BBS, ¿no? La escuelita de vacaciones donde llevas a los niños y muchos padres americanos llevan a sus hijos y ahí los dejan. ¿Quién me garantiza que no va a llegar o hay entre ellos personas pedófilas, hermano? Había un pedófilo en una iglesia donde yo estaba y nadie sabía hasta que cometió un crimen y salió a la luz. Y ya lo quisieron tratar ya cuando el tipo había hecho su crimen. Ya era demasiado tarde. Y el problema, los pastores y los padres. Sí, como lo habíamos planteado hace unos minutos atrás, que simplemente no hay una, no quiero decirlo como cultura de prevención, sino una instrucción de prevención para esos casos. Porque yo creo que uno de los detalles por los que no se toma en cuenta eso es porque simplemente se confía uno en que esas cosas no van a pasar en mi congregación. Mm, Sí, sí, o sea, uno piensa, es que somos una buena congregación, somos de sana doctrina, predicamos el evangelio, ¿cómo va a pasar esto? No, sí pasa, porque recordemos que la escritura dice que aún dentro de la iglesia o en el mundo hay trigo y cizaña, hay cabras y ovejas, van a haber falsos convertidos. O sea, no creamos que toda la iglesia local van a ser 100% nacidos de nuevo, no es así. Y es por eso que, de nuevo, el tema es la prioridad también de los ministros del Señor, están pendientes de eso. Por algo se dice que ellos son supervisores. O sea, ujú. supervisan a la grey, cuidan a la grey para evitar precisamente esos peligros. Y aunque obviamente no son omniscientes, pero tienen ese deber de estar constantes, de Y en vigilar. la, y, y en la paridad de ancianos hay más protección, porque también un anciano puede caer en esto y abusar de un niño. Y si los otros ancianos lo cubren, le cubren su pecado, hermano, eso es grave. Pero también están ahí para que no se haga ese pecado, para que se eviten estos problemas. Por eso la importancia de no poner a cualquiera a servir como pastor, hermano, porque él va a tener acceso a muchas cosas de los miembros, visitas a los hogares donde los niños van a estar ahí. No me recuerdo una ocasión en una iglesia,
hombre ya llevaba varias veces visitando y le hizo cosquillas aquí a mi hija Idelet. Acabo de contarte que cualquiera que le hace algo a Idelet, pues no le va a ir muy bien, ¿no? Porque pues nosotros vamos a defender a mi hija, especialmente yo. Y el tipo, hermano, yo lo llevé con los hermanos y cosas así. Y ellos lo vieron bien, así como que cualquier cosa. Pero es una niña y él era un hombre grande. Tú no, aunque parezca bien, aunque parezca algo inofensivo, no es correcto, porque es una niña. Tú no te comportas así con los niños, porque, hermano, es que ignoramos que León anda dando vueltas alrededor a ver a quién devora. Y a veces cosas que nos parecen inofensivas son las que terminan siendo las más graves y las más dolorosas en nuestras vidas. Sí, bueno, ¿algo que quieras agregar de todo esto? Pues hermano, nada, yo creo que la segunda parte, vamos a estar yendo ahora sí a lo profundo de este gran pecado silencioso especialmente en las iglesias. Y vamos a estar hablando, Albert, sobre cómo proteger a nuestros hijos en este tipo de cosas de o sea, la cuna, de la escuelita dominical, de sacar a los niños del culto, el estar teniendo a los niños con mucha libertad en eventos de niños, qué hacer, ¿no? Cuando si mi hijo ha sido abusado, qué pasos debo de seguir y cómo crear al menos un protocolo o unas reglas, incluirlas en las, constituciones de las congregaciones sobre estos casos de abuso. Vamos a estar hablando de algunos abusos que tuve la oportunidad de poder eh, escuchar desde la perspectiva pastoral y cómo reaccionaron ambos desde la perspectiva bautista y perspectiva presbiteriana, eh, cómo se resolvieron estas situaciones y las cosas donde han fallado. La Iglesia de Cristo ha menguado en fortalecer el cuidar a las familias y especialmente a los más pequeños de la familia de la fe. Pues bien, mis hermanos, ya lo escucharon. Esperen la siguiente emisión de este programa, la segunda parte en la cual estaremos tratando todos estos asuntos. Y bueno, gracias a Dios de que podemos discernir estas cosas a tiempo y tratar estos temas, porque la verdad es que sí es necesario discernir este peligro silencioso del abuso, no solamente en la cuestión sexual, sino en todos los aspectos que ya hemos tratado, pero que si Dios quiere y Dios lo permite, estaremos tratando sobre más profundamente el abuso eclesiástico en la siguiente ocasión. Pues bien, sin más, muchas gracias por acompañarnos y Dios los bendiga grandemente. Adiós, hermanos, que el Señor sea con ustedes.